Ok, bueno, jóvenes, ayer nos quedamos, vamos a ver ahorita de forma rapidita para entrar a la otra categoría de las razones financieras. Ayer nos quedamos con la razón rápida, ¿verdad? Estábamos viendo este ejemplo práctico. Ok, listo, entonces vamos a continuar. Entonces, en esta razón rápida, como les decía, bueno, lo que medimos aquí es igual la liquidez, nada más que la hacemos un poquito más ácida, ¿verdad? Quitándole el inventario. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Este era un ejemplo que les estaba mostrando ayer. Lo que vamos a hacer ahorita es con las mismas tablas ayer, con el mismo estado financiero, ¿verdad? Que utilizamos ayer, vamos a utilizarlo para hacer el cálculo de la razón rápida. Y luego vamos a entrar a las otras categorías de razones. Con esto vamos a dar por terminado las razones de liquidez. Listo, ya estamos viendo la pantalla. Entonces, con estas mismas tablas las vamos a utilizar con el P3.1 y el P3.8, si no mal recuerdo, vamos a utilizarlos para hacer el cálculo de la razón rápida. Entonces, lo vamos a hacer aquí mismo abajo para que nos vaya quedando. Entonces, aquí vamos a hacer el cálculo de la razón rápida. Ok. La fórmula de la razón rápida, se la recuerdo, es igual siempre. Por aquí la vamos a poner por aquí abajo, para que la puedan ver. La razón rápida siempre es, en el numerador siempre va los activos corrientes y la única diferencia es que le vamos a restar el inventario, ¿verdad? Y el denominador se mantiene igual, siempre los pasivos corrientes. Esa es la diferencia. Entonces, digamos para calcular en este caso la razón rápida o la prueba ácida, voy a poner aquí por 100, siempre es importante aprenderse los, los nombres de cómo, o sea, porque puede que en examen o puede que en algún momento le digan calcúleme la prueba ácida y tal vez usted solo la conozca como razón rápida, ¿verdad? Entonces, por eso igual siempre se las coloco aquí. Ok, vamos a calcular la del año 2012. Ok, los activos corrientes siguen siendo los mismos. Si gustan, lo pueden hacer en su calculadora, porque recuerden que en una calculadora pues la van a utilizar al momento de examen. Entonces, vamos a tomar, perdón, el total de los activos corrientes, que en este caso serían estos 138.300, y le vamos a restar el inventario o los inventarios que están aquí en la columna del 2012, que en este caso serían los $82.000. Y esa resta, al restar ese valor, lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir entre los pasivos corrientes. Y el total de pasivos corrientes que habíamos visto es, por aquí lo tenemos abajo, son $75.000, ¿verdad? Estos que estamos viendo aquí marcados, entonces los colocamos aquí como denominador y el resultado que nos va a dar es de, perdón, aquí lo tengo en porcentaje, permítame, se lo quito. Ok, si se fijan, aquí nos da en 0.75 la razón rápida. Vamos a ver si lo hicimos bien, 138.300 el total de activos corrientes. Le restamos el inventario, que es 82.000, y lo dividimos entre el pasivo corriente, que son $75.000. Entonces, el resultado que nos da es 0.75. Si se fijan, si lo comparo con la liquidez corriente de esta empresa al año 2012, al cierre del año 2012, era de 1.8 veces. O sea, con sus activos corrientes podía cubrir 1.8 veces sus pasivos corrientes. ¿Qué pasa cuando yo ya le aplico la prueba ácida? O sea, que le quito los inventarios. Retiro los inventarios y digo, bueno, el total de activos corrientes que me queda al quitar los inventarios, si me logra cubrir los pasivos corrientes, si se fijan, me da 0.8. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que con el total de activos corrientes, ya quitando los inventarios, valga la redundancia, no logro cubrir los pasivos corrientes o solo logro cubrir un 0.8 veces o un 80%. Eso es lo que me dice esta prueba. ¿Por qué? Lo voy a comparar por aquí abajo, miren, para que lo vean. Si yo a los 138.300, ¿verdad? Que son el total de activos corrientes, 138.300 dólares, yo le resto el inventario, le voy a restar el inventario,
Ok, si yo le resto el inventario son 82.000 empiras. Eso es lo que estamos haciendo, es la prueba que estamos haciendo más ácida la prueba de liquidez. Entonces, al hacer esta resta yo, que es lo que estamos haciendo en el numerador, lo que me queda es 56.300. Estos serían los activos corrientes con los que esta empresa cuenta, quitándole el inventario. Solo cuenta con 56.300. Ajá, y yo tengo de pasivos corrientes, ¿cuánto dice? $75.000. Tengo $75.000. Ujú. Entonces, solo con verlo ahí, si ustedes se fijan, si ahí lo pueden ver, hacer un comparativo de forma rápida, dice que yo tengo menos activos que pasivos. O sea, yo tengo más deuda a corto plazo que activos líquidos con los que yo pueda cubrir. Entonces, esta empresa está ilíquida. No puede cubrir, mire, necesita un financiamiento, necesita buscar alguna opción de financiamiento de $18.700 para poder cubrir el total de los pasivos corrientes. Esto es lo que sucede y para esto sirve la prueba ácida, para ver realmente, ok, le dice, bueno, usted está líquido, tiene liquidez y lo calculamos aquí en la liquidez corriente, la empresa puede cubrirlo. Pero ¿qué pasa si el inventario no lo logro vender, si no lo puedo hacer efectivo en el corto plazo? Eso es lo que hacemos en la razón rápida, por eso quitamos el inventario y nos quedamos solamente con las tres cuentas, con el efectivo, con los valores negociables y con las cuentas por cobrar, que esas sí las puedo hacer efectivo más rápido. O una de ellas ya son efectivos, ¿verdad? En el caso del efectivo, valga la redundancia, de los valores negociables ya son efectivos. Y las cuentas por cobrar es más fácil hacerlas efectivo. Entonces, de esta forma calculamos la prueba ácida. Ya con la prueba ácida, esta empresa, ¿qué me dice? Está ilíquida. No tiene la suficiente liquidez para poder cubrir sus pasivos corrientes. Vamos a calcular la del año 2011. Vamos a hacer lo mismo. En el año 2011 los activos corrientes son 116.200. Le resto el inventario, que el inventario son estos 50.000, ¿verdad? Si repito nuevamente, jóvenes, si voy muy rápido, por favor me avisan. Sin ninguna pena, ustedes me lo pueden decir. Recuerden que lo importante es que ustedes aprendan. Ahora, entonces, deténganme en cualquier momento, díganme, Lick, de dónde sacó ese valor y yo se lo repito sin ningún problema. Entonces, por favor, tengan confianza. Ok, entonces, repito nuevamente, los 116.200 es el total de activos corrientes del año 2011, perdón. Le vamos a restar el inventario. ¿Cuánto es el inventario en el 2011? Son $50.000. Ok, lo sustituyo aquí, 50.000, y lo voy a dividir entre el total de pasivos corrientes, que en el año 2011 fue 71.000. Entonces, aquí 71.000. Ahí está la fórmula, ¿verdad? Activos corrientes menos inventario y lo divido entre pasivos corrientes. Y el resultado me da a 0.9. Lo mismo. Quiere decir que en el año 2011, esta empresa, si le aplicaron la prueba ácida, estaba también ilíquida. O sea, ilíquida es, no lograba cubrir sus pasivos corrientes. Recuerden, cuando este indicador financiero nos dé igual a 1, quiere decir que sí puede cubrir sus pasivos corrientes. Si es mayor a 1, quiere decir que lo puede cubrir mucho más de una vez. Si es menor a 1, quiere decir que no lo puede cubrir en su totalidad, solo puede cubrir una parte. En este caso, no puede cubrirlo el total, si se fija, en ninguno de los 2 años. Si a usted como analista financiero en una empresa, por ejemplo, le muestran esta razón rápida, y usted le dice, mire, en el año 2011 esta empresa la razón rápida era de 0.9. En el 2012 bajó a 0.8. Entonces usted le dice, ¿qué análisis podría hacer usted? ¿Qué análisis podría hacer? Digamos, yo podría decir, bueno, esta empresa parece que la liquidez va hacia abajo. En el año 2011 tenía 0.9. Estaba ilíquido, pero en el año 2012 su liquidez va para abajo. Entonces debe ser algo que a usted como gerente financiero o como analista financiero le debe de llamar la atención, ¿verdad? Algo está pasando ahí. ¿Por qué no? ¿Por qué la liquidez va para abajo? A la razón rápida siempre se le va a agregar la palabra veces. Igual, sí, son veces. Es que la que es liquidez son veces. Cuando hablen de liquidez, siempre, ya sea liquidez corriente o razón rápida, cuando a usted le den este número, puede que en examen usted no solo vaya a poner el número, porque el número puede que no me diga nada. Puede que en el examen le diga que explique qué es ese número.
Entonces usted cuando dé su explicación tiene que poner ahí que son veces. Por ejemplo, en la del año 2012, y muy buena pregunta la que acaba de hacer, en el año 2012, si le da este 1.8, entonces su respuesta tiene que ser que en el año 2012, esta empresa con sus activos corrientes lograba cubrir 1.8 veces sus pasivos corrientes. Esa podría ser una de las respuestas, pero siempre debe llevar la palabra veces, porque el número por sí solo no le va a decir nada. No le va a decir qué son lempiras, son dólares, son manzanas, son peras. eh, no sabemos qué es el número por sí solo. Entonces, por eso siempre debe llevar la palabra veces. Ok, entonces vamos a hacer lo mismo para el otro periodo que teníamos aquí. Por aquí calculamos ayer, también se acuerdan. Para el balance general de Conrad, de esta compañía, también hicimos el cálculo para el año 2012. La liquidez corriente que calculamos ayer era de 2.64. Ok, ahora la vamos a calcular la prueba ácida. Solo permítame, la vamos a bajar aquí. La vamos a colocar aquí abajo igualmente. Vamos a calcular la razón rápida o prueba ácida para esta empresa. Y vamos a aplicar la misma fórmula. Es la misma fórmula. Fórmulas jóvenes deben aprendérsela, ¿verdad? Entonces recuerden, prueba ácida es total de activos corrientes, que lo vamos a sustituir aquí. En este caso serían estos, miren, activos corrientes 330,000. 330,000. Menos el inventario, que son estos 130,000. Ok, ahí está. Y los pasivos corrientes los tenemos aquí al lado derecho. Miren, pasivos corrientes, 125,000 dólares. Ahora, entonces quiere decir, miren, aquí está. Aquí ustedes pueden ver, la razón rápida nunca va a ser mayor que la liquidez corriente. Nunca. Eso sí, ténganlo muy en cuenta, la razón rápida nunca va a ser mayor que la liquidez corriente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la liquidez corriente toma en cuenta el inventario. En la razón rápida descarta el inventario, entonces siempre va a ser menor. Ok, entonces aquí que pueden ver que la liquidez es de 1.6. Aún así, a esta empresa aplicándole la prueba rápida o prueba ácida, perdón, sigue manteniendo buena liquidez. Cubre 1.6 veces sus pasivos corrientes con los activos corrientes. Con esto, bueno, vamos a ver, aquí terminaríamos entonces estos cálculos que estamos haciendo. Con esto estaríamos dando ahorita por concluido esta primera categoría, que son razones de liquidez, y pasaríamos a la siguiente categoría. La siguiente categoría son las razones, las primeras que vimos, recapitulando nuevamente, ya terminamos la primera categoría, que son las razones de liquidez o indicadores de liquidez. Vamos a la siguiente categoría, que ahora son razones de actividad, o también las van a poder ver en algún otros libros o algo así, como razones de eficiencia. Ok, ¿qué comprende las razones de eficiencia? Comprende otras 4 subcategorías. En aquel vimos, en las razones de liquidez, vimos liquidez corriente y prueba ácida. Aquí vamos a ver rotación de inventarios, vamos a ver periodo promedio de cobro, vamos a ver periodo promedio de pago y también la rotación de los activos totales. ¿Qué miden estas razones? En aquellas vimos que medían la liquidez. En las razones de actividad o de eficiencia, ¿qué miden? Bueno, miden la rapidez, como lo pueden ver aquí en la filmina. Espérenme, les voy a activar aquí el láser. Como pueden ver aquí, ¿verdad? Miden la rapidez con la que diversas cuentas se convierten en efectivo. Es decir, entradas o salidas de efectivo. O sea, qué tan rápido aquellas cuentas, por ejemplo, las cuentas por cobrar que yo tengo o que tiene la empresa, cuánto se tardan para convertirse en efectivo. O también aquellas cuentas de salida, lo que me toca pagar a mí, los gastos. ¿Cuánto tiempo se tarda o se tarda la empresa en hacer efectivo los pagos, las cuentas por pagar? ¿Qué más también mide? Mide también la eficiencia con la que opera una empresa en una variedad de dimensiones y existen varios índices para la medición de las cuentas corrientes más importantes. ¿Cuáles pueden ser estas cuentas importantes? Como les decía, puede ser sus inventarios, cada cuántos días o cuál es el periodo para convertir en efectivo esos inventarios. ¿Cuántos días se tarda la empresa para poder hacer el pago de sus gastos? Cuentas por pagar, como les decía.
o cuántos días se tarda la empresa para hacer efectivo las cuentas por cobrar. Bueno, esto de eficiencia, ¿a qué se refiere de eficiencia? No sé si alguno de ustedes me podría decir qué entiende por eficiencia. Por ejemplo, generalmente tiende un poco a confundir entre lo que es eficiencia y qué es eficacia. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, digamos en una empresa lo contratan a usted como gerente financiero o contratan dos gerentes financieros. Ambos gerentes van a tener las mismas metas. Le van a colocar metas y ambos van a tener las mismas. Entonces, puede que los dos gerentes logren las metas, pero un gerente puede que logre las metas haciendo un uso eficiente de sus recursos. Puede que de los recursos le asignaron 100,000 empiras y él logró sus metas utilizando tal vez solo 50,000. El otro gerente financiero logró sus metas. Ambos la van a lograr, pero el otro gerente financiero las logró y tal vez utilizó más de los recursos que le asignaron o los utilizó en un 100%. Entonces, ambos lo lograron, ambos fueron eficaces, pero uno de ellos fue eficiente. ¿Cuál fue eficiente? El que logró la meta utilizando menos recursos o tal vez logró su meta en menos tiempo. Entonces, esa es la eficiencia. Para la empresa, eso es eficiente. Que usted cumpla sus metas, pero que las cumpla haciendo uso de los recursos, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto de eficiencia. Por eso se llama razones de eficiencia o de actividad. Ok, ¿cuál es la fórmula? Vamos a ver primero entonces, hoy vamos a ver el indicador de rotación de inventarios. Ese vamos a ver el día de hoy. ¿Cuál es la fórmula? Es el costo de los bienes vendidos entre el inventario. ¿De dónde vamos a tomar esos dos valores? ¿De dónde tomamos, por ejemplo, el costo de los bienes vendidos? ¿Alguien se acuerda? Esto lo vieron en el primer parcial. ¿De dónde vieron el costo? ¿De dónde sacan el costo de los bienes vendidos? O costo de ventas. El Así estado lo de pueden ver pérdidas y también. ganancias. Es correcto, del estado de pérdidas y ganancias. Si se fijan en los indicadores de liquidez, no utilizamos estado de pérdida y ganancias. Solo utilizamos el estado de situación financiera o balance general. En este caso, el costo de los bienes vendidos sí lo vamos a tomar del estado de pérdidas y ganancias o estado de resultado. Muchas gracias. Y el inventario, igual siempre lo vamos a tomar del balance general o estado de situación financiera. ¿Qué es lo que mide la rotación de inventario? Bueno, generalmente o comúnmente lo que mide es la actividad o la liquidez del inventario de una empresa. Eso es lo que vamos a medir acá. Vamos a ver, aquí les tengo un ejemplo, ¿verdad? Haciendo uso siempre de la tabla 3.1 y 3.2. Voy a activar por aquí ok. Ok, vamos a hacer este cálculo del ejemplo práctico para calcular lo que es la rotación de inventario. Entonces, para la rotación de inventario, primero dijimos que era el costo de los bienes vendidos. Estos 2,88,000 dólares. Este es el costo de los bienes vendidos. ¿De dónde lo vamos a obtener? Bueno, aquí al lado izquierdo pueden ver el estado de pérdidas y ganancias y al lado derecho pueden ver el estado de situación financiera o balance general de la misma compañía, ¿verdad? Y para el mismo periodo. Eso sí tienen que tomar en cuenta. No vayan a tomar un valor del 2011 y en el otro estado vayan a tomar uno del 2012, ¿verdad? No, se toman los valores del mismo año. Peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces, estos 2,88,000 dólares los podemos ver acá donde dice, miren, en la segunda línea, costo de los bienes vendidos. 2,088, miren. Estos son. Ya ha pasado a millones porque las cifras están expresadas en miles. Miren. Entonces yo lo paso a millones y 2,088,000. Ese es el costo de los bienes vendidos. Y según la fórmula lo vamos a dividir ¿entre qué lo vamos a dividir? Entre el inventario, entre estos 289,000. ¿De dónde los tomo? Del balance general. Aquí está, miren. Estos 289 que les aparece aquí, estos que están acá, miren. Estos 289 que están acá son estos que tenemos aquí abajo. Estos 2,088,000 dólares son estos que tenemos acá. Y ahí completamos la fórmula. ¿Cuál es el resultado que nos va a dar? Es un 7.2. ¿Qué nos indica ese 7.2? Bueno, nos indica veces igualmente. Igual que los de liquidez, aquí lo que nos indica es veces. Indica la cantidad de veces que se rotó el inventario en el año.
Quiere decir que el inventario de esta empresa, a lo que se haya dedicado, su inventario lo rotó en el año 7.2 veces. Eso es lo que nos va a indicar esta razón, ¿verdad? De actividad, de rotación de inventario. ¿Claros hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? ¿O podemos continuar? Ok, Todo ¿qué otra, claro. ¿qué otra cuestión aquí es importante ver también? Miren, aquí lo que nos dice es la cantidad de veces que se rotó el inventario. El inventario se rotó 7.2 veces en el año, pero la empresa o puede que a usted le pregunten y le digan, bueno, se rotó 7.2 veces, pero ¿cada cuánto se rota el inventario? Esa puede ser otra pregunta que a usted le hagan. ¿Cada cuántos días usted rota el inventario? Se me dice que lo rotó 7.2 veces, pero si yo quiero saber cada cuántos días usted, por ejemplo, si esa empresa se dedica a vender camisas, por ejemplo, yo quiero saber cada cuánto usted está rotando esas camisas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer también? Hay una fórmula bien fácil. Si quieren la pueden anotar, ¿verdad? La rotación del inventario también se puede convertir fácilmente en la edad promedio del inventario. Así se llama, edad promedio del inventario. ¿Cómo lo vamos a sacar? Vamos a agarrar 360 días o 365, depende de lo que le puedan poner en el ejercicio, 360 días si le dicen que es una base comercial, 360. Si le dicen que es una base calendario, bueno, entonces el año trae 365 días. Entonces usted va a tomar los 360 o 365 y los va a dividir entre este valor que le dio aquí, miren, entre esta cantidad de veces. ¿Alguien tiene calculadora a mano que me lo pueda calcular? Si digamos yo le digo, calcúleme la edad promedio del inventario de esta compañía, ¿cómo lo haría? Si le digo, hágamelo en base calendario, los 365 entre 7.2. Si alguien me ayuda a calcularlo, por favor. En base comercial da 50. En base comercial, 360 entonces, ¿verdad? Le da 50 días. Esos son días. Eso que me acaba de decir usted son días. Y si lo hace en base Y calendario, ¿cuánto le da? 360 entre 7.5. 360 entre 7.5 me da 50. No, 360, mira, hágalo, 365 entre 7.2. ¿Qué es Eso me 7.2? da 50 sí, 50 puntos. 50.69. Ok, 69. entonces ese resultado que a usted le dio son días. Eso es, si a usted le preguntan también, como le dije yo, bueno, ya me dijo que el inventario se rotó 7.2 veces, pero yo quiero saber cada cuántos días usted está cambiando el inventario, cada cuántos días lo está rotando. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Ah, va a agarrar. Usted le dice, bueno, ¿qué? ¿Base comercial o base calendario? La que le diga. Si le dice base calendario, los 365, así como lo hizo la compañera ahorita, y lo va a dividir entre estas veces que se rotó el inventario, entre 7.2. Le va a dar 50.69 y esos son días. Día, ¿verdad? Entonces, eso que le va a dar 50.69 quiere decir que cada 50.69, digamos, redondeémoslo, cada 51 días el inventario se estaba rotando. Eso es lo que le dice. Cada 51 días esta empresa rota el inventario. ¿De qué le sirven a las empresas esta información? Bueno, miren, en las empresas generalmente crean políticas y la empresa puede que le diga, la política le establezca que a usted le diga, mire, el inventario usted lo debe estar rotando cada 30 días. Ajá, y si esta empresa lo rota cada 51 días, o sea que está incumpliendo una política. Hay que hacer algo para poder cumplir con lo que establece la política. Si le dice a usted que debe estarlo rotando máximo cada 30 días, usted debe enfocarse en cumplir, ¿verdad? En este caso, la empresa estaría incumpliendo en esta, ¿va? Que calculamos ahorita y son 50.69. La rotación de inventario puede ser diferente, valga la redundancia, porque dependa la industria de la empresa. Así como les decía la vez pasada, si yo tengo una empresa que se dedica a vender aviones, la venta de aviones tampoco es que es muy común. Si yo la comparo con una empresa de venta de, pongamos, venta de zapatos, por ejemplo, obviamente van a ser resultados totalmente diferentes. Puede que en una empresa de aviones la rotación de inventario esta de 7.2 me dé a mí, por ejemplo, un 3, un 4. Cada 3, cada 4 veces se esté rotando el inventario de aviones. Pero si hago una rotación de una empresa que se dedica a vender camisas,
posiblemente su rotación sea mucho más alta, ¿verdad? Puede que sea 10, puede que sea 15, etcétera. Entonces eso va a depender de la industria. No podemos comparar una empresa de venta de aviones con una empresa de venta de camisas. Se tiene que comparar con su misma industria. Camisas con ropa, etcétera, o otras camisas. Aviones con aviones. Entonces, ese es el comparativo que se hace. Entonces, de esta forma, perdón, es que se calcula el indicador de rotación de inventario. Miren, hay un ejercicio, este ejercicio que es muy importante. Miren, no siempre les van a dar la información, o no siempre van a ver ustedes la información así como un estado financiero tal como aparece aquí. Así puede que sea fácil, puede que usted solo busque los valores y los metamos en la fórmula y esté rápido. Muchas veces la información no nos la brindan así también. Puede que nos la brinden como está en este ejercicio. Miren, el P3.15, por ejemplo, vamos a ver, son las 8:35. ¿Qué nos pide este ejercicio? Miren, nos dice la administración de los inventarios, ¿verdad? Nos dice, Wiking tiene ventas anuales de 4 millones. Espérame, le voy a activar aquí el puntero. Dice que tiene ventas anuales de 4 millones y un margen de utilidad bruta del 40%. Y dice, sus inventarios al final del trimestre son, y nos da los 4 trimestres de ese año y nos dice cuál era el inventario que tenía al final de cada trimestre. Si se fijaron en el estado financiero anterior, ya nos daba el inventario final. Aquí no, aquí nos da un inventario por trimestre. No tenemos un inventario final. Entonces, cuando les den un dato así, lo que ustedes van a sacar es un promedio del inventario. Porque no tienen, ¿quién me puede decir aquí cuál era el inventario final? Usted me puede decir que eran estos 200,000, ¿verdad? Estos que están aquí porque fue el inventario que usted tuvo al final del cuarto trimestre. Si se fijan. Puede que ustedes me digan, este es el inventario final, pero si en algún momento o en algún ejercicio les dicen que estos fueron los inventarios, entonces ustedes lo que tienen que hacer es sacar un promedio. Ya lo vamos a ir viendo, ya lo vamos a desarrollar. Este ejercicio vamos a ver si nos da tiempo. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? Nos dice, calcule el inventario trimestral promedio y utilícelo para determinar la rotación de inventarios de la empresa. Y le da promedio del inventario. Y el literal B lo que nos dice es, suponiendo que la empresa está en una industria con una rotación de inventarios promedio de 2.0, ¿cómo evaluaría la actividad del inventario de Wikings? Ok, listo. Entonces vamos a desarrollarlo ahorita este ejercicio. Entonces lo que vamos a calcular ahorita es el indicador de rotación de inventario. Rotación de inventario. Es el que estamos calculando, este que tenemos aquí en amarillo. Los demás no los hemos tocado todavía. Ahorita estamos en rotación de inventario. Ok, rotación de inventario. ¿Verdad? Vamos a colocar aquí la fórmula para que no se nos olvide. Y la fórmula es costo de los bienes vendidos. Entre el inventario. ¿Verdad? Esa es la fórmula, ¿verdad? Costo de los bienes vendidos entre el inventario. Ok. Primero tenemos este dato, tenemos el costo de los bienes vendidos. No lo tenemos, ¿verdad? En ningún momento nos da ese dato, ¿verdad? ¿Qué datos tenemos? Vamos a irlos sacando acá, miren. Aquí nos dice que tuvo ventas anuales de 4 millones. Vamos a hacer un pequeño estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias. Dice que tuvo ventas anuales ¿de cuánto? De 4 millones de dólares. Ok. Vamos a ver. Estas fueron las ventas anuales de esta empresa. Vamos a ponerle aquí en dólares. Aquí dólares. Entonces aquí está, mire. Este dato nos lo da aquí. Aquí lo podemos ver. ¿Qué viene después de las ventas anuales? En el estado de resultado. ¿Qué es lo que viene? Entonces, a las ventas anuales le restamos el costo de los bienes vendidos, que es el valor que todavía no tenemos. Costo de los bienes vendidos o costo de venta se le puede llamar también. Este dato no lo tenemos. Este dato no lo tenemos. Ok. ¿Qué es lo que me da aquí? Después, una utilidad bruta. Lo que estamos haciendo aquí es un estado de pérdida y ganancia. Esto es todo lo que estamos haciendo.
¿Cómo determino yo la utilidad bruta? ¿Alguien que me ayude? ¿Cómo determina o cómo determinamos la utilidad bruta? Porque aquí no nos la da. ¿Cómo la determinamos? Bueno, la determinamos es a las ventas anuales le vamos a restar el costo de los bienes vendidos, ¿va? Pero no tengo el costo de los bienes vendidos. Pero me da otro dato importante, me dice que tiene ventas anuales de 4 millones y un margen de utilidad bruta del 40%. ¿De qué nos sirve ese 40%? Bueno, de esto, mira. Las ventas anuales son en valores absolutos. Lo vamos a poner por acá. Para eso nos va a servir. Valores absolutos son estos, mira. Estos son valores absolutos los que nos da. Pero como no tenemos el costo de los bienes vendidos y la utilidad bruta, entonces lo vamos a sacar en valores. Aquí. Lo vamos a sacar en porcentaje o en valores relativos, se le llama. Ok, entonces las ventas anuales son mi 100%. Estos son los ingresos que obtuve, el 100%. El costo de los bienes vendidos no lo tengo, pero sí sé que la utilidad bruta es un 40%. Yo sé que esta utilidad bruta es un 40%. Ok, entonces, si yo para sacar esta utilidad bruta, lo que hago es una resta. A los 4 millones le resto el costo de los bienes vendidos y me va a dar la utilidad bruta. Entonces, si al 100% yo le resto 40, ¿cuánto es el costo de los bienes vendidos en porcentaje? 60%. Exacto. Entonces, para eso, si se fijan, ya tengo estos datos aquí, pero todavía no tengo lo que a mí me interesa, el costo de los bienes vendidos. Entonces, mírenme, la utilidad bruta me dice a mí que es el 40% de las ventas anuales, ¿verdad? Dice que yo tuve un margen. Aquí dice, mire, un margen de utilidad bruta del 40%. O sea que mi utilidad bruta fue un 40% de las ventas. Esto lo voy a multiplicar por el 40% y me dice entonces que la utilidad, la utilidad bruta de esta empresa es 1.600.000. Para eso me servía ese 40%. ¿Alguien me puede decir ahora entonces cuánto es el costo de los bienes vendidos? 4 millones menos 1.600.000. ¿Sí? ¿Cuánto le da? 2.400.000. 2.400.000. Vamos a ver. Vamos a ver, 2.400.000. Ahí están, 4 millones. Efectivamente. Entonces ya obtuvimos el costo de los bienes vendidos. ¿Por qué lo sacamos? Porque es parte de la fórmula. Es el numerador que no lo teníamos. Ajá. Y bueno, entonces ya tenemos. Vamos a ir poniendo aquí la fórmula. Entonces ya tenemos costo de los bienes vendidos. Costo de los bienes vendidos es igual a 2.400.000. Ya tenemos el numerador. Ahora, busquemos el denominador. ¿Cuánto es el inventario? Pongámoslo por acá. Inventario. ¿De cuánto es el inventario? Aquí no nos dice cuál es el inventario. ¿Se acuerdan allá? Ya decía en el balance general era el inventario final. Pero en este lo que nos da es el inventario que tuvo al final de cada trimestre. Y aquí mismo la pregunta nos dice, miren, el literal A nos dice, calcule el inventario trimestral promedio, promedio. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el inventario trimestral promedio? Vamos a agarrar, vamos a poner por aquí abajo. Lo vamos a hacer por aquí. Lo vamos a pasar a Excel. Trimestre 1, 2, 3 y 4. Ok. Trimestre 1 dice que, y le vamos a poner aquí arriba, inventario. Inventario. Ok. Para el trimestre 1 dice que eran $400.000, ¿verdad? Vamos a pasar aquí en dólares también. Ok. Luego, para el trimestre 2 dice que fue 800.000. Para el trimestre 3 dice que fue 1.200.000. Y para el trimestre 4 nos dio 200.000. ¿Alguien sabe cómo calcular el promedio de estos 4 valores? Que nos pueda decir, por favor. Y nos dice, ¿verdad? El literal A nos dice que calculemos el inventario trimestral promedio. Y que una vez que lo calculemos, ese es el que vamos a utilizar como inventario para determinar la rotación. Eso es lo que nos dice. Entonces, ocupamos calcular este promedio. Bueno, ¿cómo lo calculamos? Lo podemos hacer de dos formas. Si alguien lo quiere hacer con fórmula,
va a utilizar una fórmula que se llama más promedio. La busca en Excel y va a seleccionar los 4 valores. Selecciona y nos dice que el promedio es $650,000. Ese fue el promedio en inventario que tuvo esta empresa. Ese fue el inventario que tuvo en promedio durante todo el año. Eso con fórmula, pero si alguien no puede, lo quiere hacer manual, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Lo puede hacer en su calculadora, si gusta. Va a sumar, lo que va a hacer es va a sumar cada uno de estos inventarios, los va a sumar los 4, y la suma de esos 4, que le va a dar 2.600.000, lo va a dividir entre 4, porque son 4 trimestres. Miren, ahí nos da los mismos 650,000. Entonces lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas. Repito, si lo quiere hacer en Excel, lo que va a hacer es puede utilizar la fórmula de promedio, o si lo quiere hacer en su calculadora, va a sumar los 4 valores y lo va a dividir entre el número de trimestres que le den. Bueno, en este caso son trimestres, son 4, pero si le dan semestres, por ejemplo, lo va a dividir entre 2. Si le dicen meses, lo va a dividir entre 12. Entonces, de esta forma, ¿qué obtuvimos ya? La primera pregunta aquí que nos dice, calcule el inventario trimestral promedio. Ya lo tenemos, es este que está acá. Y nos dice, y utilícelo para determinar la rotación de inventario de la empresa. Entonces, este se convierte en mi inventario. Entonces, lo pongo acá. Y este sería mi denominador, ¿verdad? Miren, entonces ya tengo los dos datos que yo necesito, ¿sí o no? Costo de los bienes vendidos entre inventario. Entonces, ahora lo aplico en la fórmula. Lo voy a aplicar aquí y le voy a poner aquí rotación de inventario. El indicador de rotación de inventario de esta empresa sería... 3.69. ¿Perdón? 3.69. 3.69. Vamos a ver si... Ok, vamos a ver. Entonces lo vamos a hacer acá. Los 2.400.000 entre 650.000. Correcto, ahí está. ¿Qué es ese 3.69 según lo que vimos en una filmina hace poco? ¿Qué es lo que me decía Veces. ese 3.69? Las veces. Las veces que rotó el inventario. Correcto, sí, eso es. Esto quiere decir que esta empresa durante todo el año logró rotar 3.69 veces su inventario. Eso es lo que le dice. ¿Es bueno o es malo? Depende. Depende a lo que se dedique la empresa. Depende si lo compara contra su industria. Si en su industria, digamos que esta empresa lo que se dedica es venta de automóviles, por ejemplo, y la industria de venta de automóviles dice que la industria lo rota cada 6 veces, por ejemplo. La industria lo rota cada 6 veces, entonces nosotros debemos de estar como empresa en las mismas condiciones de la industria. Entonces quiere decir que esta empresa está rotando su inventario muy pocas veces. No lo está rotando ni 4 veces. Entonces su rotación debe ser más acelerada para que pueda rotarlo mínimo 6 veces de acuerdo a su industria. O si es de acuerdo a su política, si la política interna de la empresa dice que la rotación debe ser 10 veces mínimo, entonces está muy alejado del indicador que debería estar cumpliendo. Entonces, de eso nos sirve la rotación de inventario. Bueno, pero aquí no termina. 5 minutos más. Ok, y también nos dice aquí el literal A. Y dice que también calcule la edad promedio del inventario. ¿Cómo calculo la edad promedio del inventario? Lo vimos hace poquito, a ver si alguien me ayuda. Edad promedio. ¿Perdón? 365 entre 3.69. Correcto. Vamos a hacerlo con base comercial, digamos, 360. Entonces, los 360, como nos dice la compañera, entre la rotación de inventario, entre el número de veces que se rotó, y nos da 97.50. ¿Qué es este 97.50? Días. Días, correcto. Entonces, esta empresa quiere decir que cada 98 días estaba rotando su inventario. Eso es lo que nos dice la edad promedio del inventario. Quiere decir que el inventario se mantenía 98 días en la empresa, en la bodega, ¿verdad? De esa forma. Imagínense ustedes, por ejemplo, si esta empresa se dedicara a vender tomates, por ejemplo,
esta empresa estaría mal, porque quiere decir que sus tomates se mantendrían 97 días en una bodega. ¿Cuánto dura un tomate? No le dura ni 5 días, va en buen estado, creo yo, refrigerado. Entonces, para eso nos sirve medir también lo que es la rotación de inventarios y la edad promedio del inventario. Diferente a una empresa que se dedique tal vez a, un ejemplo, ¿verdad? A fabricación ¿de qué? De armarios, por ejemplo. Obviamente la rotación debe ser también fuerte, acelerada, pero no pasa nada si usted mantiene ese inventario ahí, no se le va a arruinar porque no es un producto perecedero. Entonces, a ese tipo de análisis que hay que llegar depende a lo que se dedique cada empresa. Y bueno, ya calculamos lo que nos pide ahí el literal A, ya lo tenemos acá, en estos dos. Y el literal B, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide, dice, suponiendo que la empresa, esta que estamos evaluando, dice, está en una industria con una rotación de inventarios promedio de 2.0, o sea que las empresas que se dedican a esto mismo rotan su inventario cada 2 veces, 2.0, cada 2 veces. Eso es lo que nos dice. ¿Cómo evaluaría la actividad del inventario de Wiking? ¿Cómo lo evaluaría usted si las empresas que se dedican a lo mismo que esta rotan su inventario 2 veces al año? Y ella lo está rotando 3.69 veces. ¿Es bueno o es malo si lo comparo con la industria? Les voy a dar la respuesta. En este caso sería bueno. ¿Por qué? Porque yo estoy sobre la industria. Quiere decir que yo estoy mejor que la industria. Mi inventario, entre más veces rote su inventario, es mucho mejor. Entonces, en este caso, yo lo estoy rotando 3.69 veces. O sea, cada 97 días estoy rotando mi inventario. Esta empresa solo lo rota 2 veces al año. Entonces, si yo agarro los 365 días, lo mismo que hicimos acá, los 365 días entre las 2 veces que lo rota, quiere decir que esta empresa está rotando su inventario cada 183 días. Vuelvo y repito, en este caso, entre más rota su inventario es mucho mejor. Entonces, la respuesta aquí a literal B sería, la pregunta es, ¿cómo evaluaría la actividad del inventario de Wiking? Yo le evaluaría que está bien, porque está sobre la industria, está mejor que la industria.